Buenas noches, le doy la bienvenida a Ignacio Morales Lechuga, abogado, diplomático, ex procurador general de la República. Te apreciamos enormemente estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Bienvenido. Gracias, Joely. Muy buenas noches a todo el auditorio. Ignacio, 40 días y apenas rescatan a 7 de 14 personas que en primera instancia fueron reportados como desaparecidos, pero hoy se reconoce que fueron secuestrados. ¿Qué pasa en estos 40 días de silencio, de intentar poner una narrativa distraída y diferente a la realidad? Bueno, todos ignoramos qué ha pasado en estos 40 días porque la autoridad es omisa en dar información. Y por otra parte, es poco creíble la información que da, en razón de que recientemente secuestraron a 30 migrantes en Tamaulipas. La autoridad dijo que los había rescatado, luego los propios migrantes que fueron secuestrados y extorsionados mencionaron que los liberaron los propios secuestradores, los fueron a dejar en algún sitio especial y de ahí avisaron a la autoridad. Si esto fue igual a los migrantes de Tamaulipas, lo único que se reflejan son dos preguntas. ¿Cuántos tezcatlilanes existen en la República Mexicana? ¿Qué niveles de extorsión se tienen que pagar a la delincuencia para poder trabajar, para ejercer el comercio, para transportar las mercancías, para producir agrícolamente o agropecuariamente en todo el país? Y aparte de este pago, que básicamente es un impuesto lateral o colateral al que hay que pagarle al Estado, habría que preguntarse también cuál es el nivel de convivencia o complicidad que existe entre diversas autoridades del país y la delincuencia. Si recordamos, el comando de la zona norte de Estados Unidos había dicho que una tercera parte del territorio nacional estaba bajo el control de la delincuencia organizada. Y cuando uno ve esto en el Estado de México, cuando recibe noticias de que también en la capital de la República existen este tipo de prácticas y que en el norte y en el centro y en el sur también se dan todas estas prácticas de extorsión, lo único que se pregunta o lo que se cuestiona es, ¿no se quedó corto el comando de la zona norte de Estados Unidos? Y es mucho mayor la penetración de la delincuencia organizada. Segundo, ¿cómo es posible que la población pueda pagar un doble impuesto? El impuesto al Estado por recibir nada de seguridad y el impuesto a la delincuencia organizada por las extorsiones o amenazas para poder trabajar, para poder respirar, es decir, para poder vivir. Tezcatitlán es un hasta aquí, es un basta, que la población dijo, porque recordemos que ya no podían pagar esa extorsión, pidieron plazo, pidieron facilidades y ante la negativa de los delincuentes, pues no tuvieron más que utilizar la violencia. De lado y lado, circunstancia que pues, no está muy lejos de las amenazas que hace rato escuchaba yo para que se impartiera justicia en Puebla, o a veces de los linchamientos que se producen en distintas partes de la República. Ignacio, ahora designan a un mando militar para que lleve a cabo las labores de seguridad. Nuevamente recurren a las Fuerzas Armadas. ¿Las autoridades no pueden a nivel estatal, a nivel federal, o de plano ya no se están buscando a los desaparecidos, en este caso secuestrados por grupos criminales? Pero por lo visto, esta decisión de poner un mando militar y de construir un cuartel es como cuando en los 80 la Ciudad de México tenía una elevación, digamos, exponencial de los delitos y un rebasamiento de la policía de la Ciudad de México. Y lo único que hacían era construir módulos de seguridad por todas las colonias, como si los delincuentes fueran a avisar que iban a pasar ahí, reportarse para ser detenidos. La seguridad no puede ser una serie de cuarteles que se vayan construyendo, porque eso es nada más tomarle el pelo a la población. O sea, ya está aquí el ejército, ya hay un cuartel, hay varios soldados que están aquí al frente, pero los soldados luego nada más observan lo que está pasando. ¿Cuál? La Guardia Nacional. No existe, la seguridad que debe brindar el Estado es dinámica. Por otra parte, cuando ya ocurre el delito, tienen que ir a fondo, hasta buscar la justicia. Eso es lo que podría hacer abatir la impunidad. Ya sabemos que delito que queda impune es delito. Y en este caso se van a repetir constantemente, porque lo único que hacen se convierten en una mudanza como en Zacatecas,
hay pueblos fantasmas y la Guardia Nacional fue para ayudarlos con sus cosas y transportarlos a lugares donde estuvieran seguros, en lugar de dedicarse a combatir a la delincuencia, que ya había cometido varios asesinatos, que los traía amenazados. Eso no sirve, eso no es brindar seguridad a la población, eso es favorecer la acción de la delincuencia, de alguna manera alentarla. Si a los delincuentes no les pasa absolutamente nada, más allá de lo que ocurrió en Tezcatitlán, donde el pueblo tomó justicia por propia mano, si no pasa nada por parte de la autoridad, obviamente el delito seguirá creciendo. Ahora, y esto lo estamos viendo. Ahora, las autoridades la apuestan al olvido. ¿Dónde quedan los derechos humanos de la gente? Porque bien dices, decidió hacer justicia por propia mano y arriesgar la vida con tal de parar a la familia michoacana, que no es señal de Estado de Derecho, es una debilidad, pero es el camino que encontraron. ¿Dónde quedan los derechos a la seguridad, a la investigación, a la procuración de justicia? No lo hay, Joely. Este es uno de los principales problemas que el gobierno tiene y está heredando para el siguiente sexenio. Es más, el presidente ha sido tan listo que nos pone 20 iniciativas de ley y de reformas constitucionales que van a presentarse con la idea de cambiar el debate y de decir, esto es lo que voy a hacer en el futuro, pero por favor, no revisen lo que ha pasado, revisen lo que va a pasar. Y entonces trae entretenido o distraída a toda la opinión pública nacional, mete a los medios, mete estas noticias en los medios, y todo el mundo empieza a discutir que si el salario mínimo, si la elevación de las modificaciones de la Constitución, que si hay que eliminar la Suprema Corte, que si hay que elegirlos popularmente. Ya sabemos que todo eso no va a pasar. Entonces, ¿por qué lo hacen? Para distraernos, para que no nos acordemos exactamente de todo lo que está pasando en materia de delincuencia en la República, que no nos acordemos de los más de 171,000 muertos, que no nos acordemos que hay 94,000 desaparecidos, que no nos acordemos que a los migrantes cada rato los están extorsionando y asesinando, que les están cobrando cuotas, que México se convirtió en la policía más macabra de Estados Unidos para detener a los migrantes en territorio nacional, que los extorsionan policías y delincuentes, que no nos acordemos que cobran piso en toda la República. Todo eso es lo que no quiere que nos acordemos. ¿Por qué? Porque a la hora de votar, pues todo que los favorezca uno. Pero si está uno pensando en otras cosas y las pensiones que va a recibir y todo se lo ponen de futuro, pues entonces cae uno en el garlito. Por supuesto, eso es lo que está haciendo el presidente. Para concluir, ¿cómo está el Estado de México? Sobre todo cuando estamos a la vuelta de las elecciones presidenciales, evidentemente hubo alternancia en el Estado de México y tenemos esta alerta de Estados Unidos del poder de grupos criminales, como bien lo mencionabas. Yo creo que el Estado de México no ha cambiado sustancialmente de la entrega que hizo Alfredo del Mazo. El único problema que yo veo es que con el cambio de gobierno, sabiendo que Morena va a entrar a gobernar el Estado de México y que Morena es mucho más tolerante con la delincuencia y que les permite muchas libertades, yo creo que esto puede agravar la condición de seguridad de los pobladores del Estado de México. Eso es lo único que temo. Ignacio Morales Lechuga, como siempre, muchísimas gracias por atender al auditorio de Mega Noticias. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. 100 palabras.